Eli, Eli, Eli. Esther, hola. Hola. ¿Qué haces tú ahí? Pues nada, que estaba pensando en que tenemos que darle publicidad al nuevo canal, ¿no? Exacto, además la gente todavía no se han enterado, Esther. Así que con tu permiso voy a contarle a la gente las novedades que traemos para este curso que ya va un poquito avanzado y vamos a pedir un poquito de perdón por el retraso. Bueno, como muchos me habéis preguntado qué pasa con Esther Ramallo, pues ahí tenéis a Esther Ramallo, que ella va a seguir colaborando con el Rincón del Alma. Además, una pieza ya importante de este programa, que por cierto vamos a hablar del canal, pero bueno, que sepáis que ella es alguien muy importante para mí, para lo que estoy haciendo desde hace casi 3 años. Hace 2 años que ella entró en mi vida. Era un proyecto que yo tenía muchísimas ganas de que las personas sordas pudieran seguir los vídeos concienciales que yo hacía. Y bueno, pues se cumplió gracias a un amigo que nos puso en contacto y desde entonces ella es fundamental. Y sé que muchos me habéis preguntado por ella y además ella va también a hacer cosas en un canal que ya os contaré ahora que hemos creado. Y bueno, pues empiezo por el principio. Pues nada, el Rincón del Alma, muy brevemente voy a contar su historia para muchos que no lo sabéis. El Rincón del Alma nació de un programa de radio que se hizo aquí en Sevilla, en una emisora local, la cual no voy a dar nombres por diversos motivos. No es por desagradecimiento, para nada, le estoy muy agradecida, pero no voy a hacer publicidad en el canal. Entonces, pues empezó como un programa de radio y posteriormente entró en mi vida Mindalia Televisión, a la cual le estoy muy agradecida porque durante 1 año y medio estuve haciendo uno de los proyectos más bonitos que yo tenía en mi corazón, que era hacer televisión. En esa etapa no conocía a Esther, pero yo tenía muchas ganas de que al lado de mi programa saliera una ventanita y que en esa ventanita saliera un intérprete de lengua de signos, pero no pudo ser. Luego entró la productora del Bicho Spin a través de, hoy sí puedo decir su nombre porque por motivos laborales no podía nombrarlo, pero hoy lo voy a nombrar, a Armando Gutiérrez, el cual como productor ha estado produciendo los programas del Rincón del Alma, haciendo el diseño de lo que es el formato de programas que yo he estado ofreciendo a través de Zoom, a través de esta plataforma magnífica que yo no tenía ni idea de ella y en los últimos años he aprendido mucho de ella. Y bueno, pues a través de Armando, desde el Bicho Spin, de la asociación INENI, pues empecé a hacer programas en la pandemia y es cuando entró Esther en mi vida y bueno, pues desde entonces andamos juntas, yo he hecho cosas, ella ha hecho cosas y bueno, pues os cuento las novedades que vienen para esta temporada. Pues el Rincón del Alma va a seguir siendo su programa original, sigue estando aquí, va a seguir siendo un programa conciencial, pero la novedad está en que gracias a una amiga también de Emilio Carrillo, a la cual va también a colaborar en este canal, que es Lourdes Tornos, me decía ella y mucha gente que tenía que crear un canal propio del Rincón del Alma, un programa, o sea, perdón, un canal propio mío en donde yo subiera mis propios contenidos al programa. Al canal, perdón, porque me voy un poco de loca como hago siempre. Bueno, pues la cuestión que hablando con Armando, hablando con Ricardo Grimpu, al cual le tengo mucho que agradecer porque está aportado conmigo maravillosamente, es un caballero, me ayudaron a crear lo que es el canal de una servidora y de ustedes, porque al fin y al cabo la pretensión es que sea de todos ustedes, que sea un canal inclusivo donde, como veis, la comunidad sorda pueda participar, pueda seguir abriéndose su luz para que puedan también tener acceso a la espiritualidad, al crecimiento personal, a cualquier cosa que podamos nosotros desde nuestro modesto lugar abrirle a todas las personas y más a ellos, ¿no? Que lo tienen más difícil que nosotros porque su mundo está más limitado, ¿no? Pero yo creo que no está limitado porque yo creo que cada vez ellos más están demostrando que ellos pueden y lo están haciendo magistralmente. Bueno, no me quiero enrollar porque tampoco es plan de enrollarme, pero bueno, quiero contarles un poco lo que va a ser el canal para que ustedes lo conozcan.
El Rincón del Alma canal, pues lo que quiere es que muchas personas, como ustedes, que por ejemplo tienen algún tipo de contenido porque son terapeutas, son formadores, pues puedan ponerse en contacto conmigo y puedan subir contenidos al canal. Si ustedes tienen también negocio y quieren hacer publicidad de sus actividades, también vamos a tener esa parcela para que ustedes puedan hacer publicidad de su actividad profesional. Pero hay una cosa muy importante, y son ustedes, los telespectadores, los que al fin y al cabo abren los vídeos y nos siguen, ¿no? ¿Qué queremos de ustedes? Pues miren, hay dos cosas muy importantes que a nosotros nos interesa, nos importa. Primero es que nos sigan siguiendo. ¿Cómo lo pueden hacer? Suscribiéndose al canal, porque su inscripción a nosotros nos hace saber que les gustan los contenidos que vamos a ir subiendo. Por ejemplo, Esther Ramallo va a dar cursos de lengua de signos, creo que algo va a ser de movimiento y expresión, algo de eso creo que hay también por ahí. En fin, que ella va a hacer cosas porque para eso es también su canal, no solo mío. Emilio Carrillo va a seguir colaborando con nosotros, Ricardo Grimpu va a seguir con nosotros, Armando con la asociación INENI a través de Pitchespin, seguimos colaborando con él porque él va a seguir subiendo los contenidos míos a su canal. Y bueno, viene con muchas sorpresas. Como digo, su suscripción es muy importante para nosotros, pero hay una cosa también muy importante que a mí siempre me da muchísimo reparo de hablarlo, pero es importante que lo cuente. Mira, ha habido personas que me han criticado porque he comentado en alguna ocasión que les he pedido que hagan aportaciones voluntarias para ayudarnos a Esther y a mí en nuestro trabajo que estamos haciendo ahora mismo, que es estar aquí delante de una cámara. Pero miren, señores, les digo, Esther, su medio de vida son sus manos. Ella se comunica con las manos, yo me comunico con la voz, con la garganta, y me voy a poner hasta emocionada. Yo nunca pensé que yo iba a ser capaz de ponerme delante de una cámara a decirle a la gente que me ven que hagan donaciones voluntarias, porque a mí me da mucho, mucho respeto el dinero. Pero esto es una actividad profesional lo que estamos haciendo. Somos dos profesionales del mundo de la comunicación que estamos tratando de estar aquí haciendo una labor, porque queremos hacerla. Ella con sus manos como intérprete y yo como comunicadora que soy. Pues yo solo vuelvo a decir, señores, el que quiera de corazón, que quiera colaborar económicamente con nosotras, se le va a poner un link abajo, un número de cuenta para que puedan hacer aportaciones. El que quiera suscribirse al canal, pues bienvenido sea. El que quiera aportar ideas, proyectos, también. Estamos abiertos a todo. Pero sobre todo vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es transmitir las enseñanzas que nos van viniendo de las corrientes espirituales, de las corrientes del crecimiento personal, de todo lo que es alternativo, porque la sociedad en la que vivimos cada vez más está demandando cambio, cambio, cambio y cambio. Y el cambio comienza en aportar lo que cada uno pueda. Y nosotros, pues, esta es nuestra manera de hacerlo con todo el corazón y con todo el cariño. Así que les digo que Elisa Méndez, Esther Ramallo, que se las dos con E, estamos aquí abiertas a este canal nuevo, que es el Rincón del Alma, que arranca con un primer vídeo que vamos a subir con nuestro querido padrino, como no, Emilio Carrillo, que vendrá a continuación de este vídeo. Y ya saben, les esperamos en el Rincón del Alma. Gracias. Hola amigos, bienvenidos al Rincón del Alma, a esta nueva temporada que vamos a iniciar con una novedad, una sorpresa que tenemos para todos ustedes. Pues estamos iniciando no solamente la temporada, que va un poquito tardía de los contenidos de nuestro programa, sino que además vamos a iniciar una nueva andadura en el canal propio del Rincón del Alma, al cual les invito a todos ustedes a que se suscriban y, por supuesto, a que también hagan aportaciones económicas para ayudarnos, tanto a Esther Ramallo, que va a seguir colaborando conmigo en el Rincón del Alma, como a una servidora para poder mejorar en los contenidos que vamos a ofrecer al programa.
Y hoy, como no podía ser menos, nos acompaña no solamente un ángel que es Esther Ramallo, con sus manos preciosas para seguir aportando luz a la comunidad sorda, sino que además está con nosotros alguien muy querido por ustedes y que no podía faltar hoy porque es el padrino, como bien saben muchos, del Rincón del Alma, que es Emilio Carrillo. Bienvenido, Emilio. Hola Eli, hola Esther, un abrazo muy fuerte a las dos. Encantado Eli de compartir una vez más en el Rincón del Alma. Muchas gracias. Pues tú sabes que para nosotros siempre es un placer tenerte aquí porque esta es tu casa, como yo digo. El Rincón del Alma es tu casa y es parte bueno, tú eres parte de quien somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues para mí es muy especial este encuentro porque bueno, siempre me gusta mucho compartir contigo y además hoy tengo un tema muy interesante que yo espero que les guste mucho a las personas que nos siguen. Por cierto, lo vuelvo a decir que si ustedes son profesionales, les gustaría compartir conmigo contenidos en el canal, que lo pueden hacer, que les voy a poner abajo un correo electrónico, un teléfono donde pueden contactar conmigo y nada, que aquí estamos para navegar todos juntos. Bueno, Emilio, seguimos. Bueno, mira, ¿qué te parece si hoy hablamos de un tema que no hemos tocado nunca? Vamos a tocar el tema de cuando nacemos, cómo somos concebidos. Eh, Esto que muchas veces decimos que los padres los elegimos, no los elegimos, vamos a hablar de la infancia, el papel que ocupa la infancia en nuestro desarrollo espiritual, emocional. ¿Qué te parece? Pues me parece extraordinario, Eli, un tema muy potente, muy profundo y que además tiene una batería temática bastante significativa y que no se suele abordar mucho en los encuentros de conciencia. Así que encantado. Sí, porque yo me he dado cuenta que es un tema poco tocado y bueno, pues me surgió un día y digo, pues para iniciar la temporada, qué tema tan interesante, tan bonito hablar de una etapa muy corta, porque es la etapa más corta de nuestra vida, pero de mucha trascendencia. Bueno, Emilio, a ver, ¿qué ocurre cuando somos concedidos? ¿Elegimos a los padres nos eligen a nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo funciona esto? Todo lo que vamos a compartir, Eli, tiene un mismo telón de fondo, que es muy importante recalcar, subrayar y recordar. El ser humano es mucho más que un mero ente físico y material con fecha de caducidad. Realmente el ser humano es mucho más que eso. Ciertamente tenemos un componente físico, emocional, mental, una personalidad a ello asociada que tiene fecha de caducidad. Es decir, que está llamada a morir, entre comillas. Pero ahí no queda el ser humano. El ser humano tiene otra parte que podemos denominar de muchas formas, el yo superior, esencia, como queramos denominarlo, espíritu y alma, lo llama la tradición cristiana, neuma y psique, la antigua filosofía griega, el nombre es lo de menos, lo importante es subrayar y recordar que en la persona, en ti y en mí, en todos los seres humanos, hay una parte y un componente imperecedero que no va a conocer nunca la muerte, que es por tanto no efímero, que es por tanto permanente, y cuando hay que responder a una pregunta como la que tú planteas, esto es básico y fundamental tenerlo en cuenta. Bien, cuando vamos a volver a encarnar, cuando vamos a volver a este mundo físico, desde esa esencia, desde ese espíritu y esa alma, ¿qué es lo que ocurre? Pues es muy sencillo de explicar. Nuestra mente puede integrarlo mejor o peor, pero lo que nos ha enseñado la sabiduría perenne, los sabios y sabias, las tradiciones espirituales serias, es muy sencillo de explicar. Lo que ocurre es que el alma que va a encarnar, entre las almas que están encarnadas ya, este alma que va a encarnar elige a los que van a ser sus progenitores. Este alma elige a dos almas que están aquí para que sean sus progenitores. ¿Vale? Esto conlleva un acuerdo de almas. Es decir, no basta con que el alma que está aquí diga yo quiero encarnar en esta pareja. No, es necesario también que estas dos almas que están aquí
también estén de acuerdo. Por tanto, cuando hablamos del nacimiento de un nuevo ser, cuando hablamos del nacimiento de una persona, tenemos que tener en cuenta que hay un acuerdo entre tres almas. Las dos ya encarnadas, que van a ser las progenitoras, y el alma que va a encarnar y que la elige. Esta elige, pero las otras tienen que dar su consentimiento. Tiene que haber, por tanto, Eli, un acuerdo, ¿vale? Esto es lo primero, por tanto. Lo que pone en marcha el proceso es la elección del alma que está en el plano de luz y que va a encarnar, y el acuerdo de almas al que me acabo de referir. Dicho esto, ¿qué es lo que viene a continuación? Una vez que se produce el acuerdo entre estas tres almas, la que está en el plano de luz entra en este plano material, entra en este mundo en el que estamos. ¿Y cómo entra? De una manera que pocas personas son conscientes, porque lo primero que hace este alma es llegar a este plano en un cuerpo que todavía no tiene forma física. Es lo que las tradiciones espirituales serias denominan el cuerpo etérico o el cuerpo energético. Es decir, producido el acuerdo entre las tres almas, esta alma se proyecta a este plano y toma forma en un cuerpo que no es un cuerpo físico todavía, sino que es un cuerpo etérico. Fíjate, Eli, que aún no se ha producido la fecundación, porque la fecundación, el encuentro entre estas dos personas que están aquí, el encuentro sexual entre estas dos personas que están aquí, para dar lugar al proceso de fecundación, embrión, etcétera, etcétera, aún no se ha producido siquiera. Pero sí ha habido un acuerdo entre almas, y al haber un acuerdo entre almas, esta alma se proyecta a este plano en un cuerpo que no vemos a simple vista. Hay personas que tienen el talento de verlo, que es lo que se llama el cuerpo físico o el cuerpo etérico, que por cierto vamos a tener durante toda nuestra vida en este plano. En ese momento ya lo tenemos, antes incluso de la fecundación, y ya siempre lo vamos a tener. Bien, y lo último que ocurre, que es, lo último me refiero en la génesis, ¿no? En el principio del principio, lo último que ocurre, que es, pues la fecundación, el encuentro sexual entre ese padre y esa madre, entre ese hombre y esa mujer, que van a ser los progenitores de este alma. Y una vez que se produce la fecundación, en el vientre de la mamá, se pone en marcha el proceso de construcción del feto, que es el cuerpo físico, el inicio del cuerpo físico que va a tener esa nueva persona. Y ese en el vientre de la mamá, ese cuerpo físico, la mamá lo que hace es generar células. Y esas células van tomando cuerpo, nunca mejor dicho, sobre el molde del cuerpo etérico. Este cuerpo etérico al que hemos hecho referencia anteriormente, con relación a lo que sucede en el vientre de la mamá una vez que se ha producido la fecundación, el cuerpo etérico sirve de molde, sirve de base, como si fuera el tapete donde vamos poniendo las fichas de un rompecabezas que estuviéramos construyendo. Y esto, Eli, es por tanto la génesis, el principio del principio. Un alma que decide volver a encarnar, una elección por este alma de dos almas ya encarnadas que van a ser sus progenitores, el consentimiento de estas dos almas y el acuerdo de alma, y a partir de ahí la proyección de este alma a un cuerpo etérico que todavía no es físico, a continuación la fecundación y el inicio del proceso de gestación en el vientre de la madre, y en ese proceso de gestación las células que va creando maravillosamente la madre van dando forma a un cuerpo que toma como molde, como pauta, como guía, como patrón, ese cuerpo etérico. Y esto lleva a una última reflexión con la que termino a la respuesta a esta pregunta del inicio del inicio. No hay embarazos casuales. Hablamos de embarazos de penalti. Yo me he quedado embarazada sin querer. Vamos a ver, tú, ella o él y ella no habrán querido ese embarazo mentalmente, es decir, desde nuestro cuerpo físico, desde nuestra mente física, pero ha sido imprescindible y absolutamente ineludible que haya habido un consentimiento de alma, porque si ese consentimiento no se da, no se hubiera producido la encarnación.
Por tanto, Eli, no hay embarazos por casualidad. Todos tienen como algo previo este maravilloso acuerdo de almas al que acabo de hacer referencia. Vale. Y ahora, dentro de esto que tú estás explicando, habría otra cuestión que habría que añadirle, el tema de los abortos. Exactamente, porque tú sabes que es un tema que a las mujeres, pues digamos, siempre es como que se sienten culpables cuando han tenido un aborto espontáneo o porque han tenido un aborto que han tenido que provocar, por la razón que sea, es un tema que a las mujeres siempre pues, lo llevan ahí como un lastre. ¿Podemos ayudar a las mujeres a que entiendan que no tienen que tener ninguna culpa y explicar un poquito cómo va esto, Emilio? Pues estupendo, Eli. Creo que acudiendo a esta sabiduría ancestral, a esta sabiduría espiritual a la que estamos haciendo referencia, podemos encontrar algunas pistas importantes con relación a lo que me comentas. Fíjate, Eli, cuando este alma que está en el plano de luz va a encarnar nuevamente y elige a estas dos almas como progenitoras, este alma viene a este plano, todas las almas vienen a este plano con un propósito de vida. Es decir, cuando estamos en el plano de luz, no nos proyectamos a este plano material por divertimento. Hay un propósito de vida. Por supuesto que ese propósito de vida tiene siempre la evolución en conciencia, el ir recordando vida tras vida en la cadena de vidas lo que realmente somos, no el pequeño yo, sino el yo superior, ir viviendo en coherencia y en consistencia con eso que realmente somos. Hay un propósito de vida que finalmente cada alma, en función de su proceso evolutivo, en función de su propio devenir, materializa, concreta, plasma de un modo o de otro. Pues bien, el alma elige a los progenitores y cuando encarna cuerpo etérico y después en el vientre de la madre tras la fecundación, tiene un propósito de vida. Bien, ese propósito de vida, cuando nacemos y vamos creciendo, nos podemos apartar de él. Es decir, en la medida en que ya vamos siendo adultos y comenzamos ya nuestra andadura, nos podemos apartar del propósito de vida. Puede ser que hayamos encarnado con un propósito de vida y nos apartamos de él. Pero eso, Eli, sucede cuando ya tenemos una cierta edad. Es decir, no puede suceder, no me atrevo a decir el número de años, pero no va a suceder en los primeros años de vida. En los primeros años de vida, en el primer septenio de vida, fundamentalmente en los primeros 7 años y en parte del segundo septenio de vida, hasta el año 9, hasta el año 10, hasta el año 11, no nos podemos apartar, no es posible que nos apartemos del propósito de vida. Más adelante en nuestro libre albedrío sí, pero en esos años tan tempranos no. Pues fíjate, si en esos años tan tempranos no hay margen para que nos apartemos de nuestro propósito de vida, imagínate en el vientre de la mamá, imagínate cuando nuestro cuerpo físico es un feto, estamos en el ámbito fetal. Ahí no hay posibilidad de que nos apartemos de nuestro propósito de vida. Todo esto ¿a qué nos lleva? A una conclusión muy importante. Cuando un alma encarna y en el vientre de la mamá tiene un aborto, sea natural, espontáneo o sea provocado, eso forma parte de su propósito de vida. No puede ser de otra manera. Cuando un alma encarna y vive lo que denominamos aborto, sea espontáneo o sea provocado, eso forma parte de su propósito de vida. Ese alma sabía cuando encarnó lo que le iba a pasar. Y cuando hay un acuerdo entre las tres almas, la madre, el padre y el alma que va a encarnar, en ese acuerdo ya había un conocimiento de causa de que ese aborto se iba a plasmar y se iba a producir, sea, repito, espontáneo o sea, como digo, artificial o provocado. Esto es enormemente importante que lo tengamos en cuenta. Decíamos que ninguna mujer se queda embarazada por casualidad, pues ningún aborto en la modalidad espontánea o en la modalidad provocada, ningún aborto es por casualidad. Tiene como sostén un pacto
un acuerdo de alma. Y la pregunta que hace nuestra mente inmediatamente es, ¿y qué tipo de acuerdo de almas puede haber para que un alma encarne para ser abortada? Bien, ese alma que se presta a esto, ese alma que en el plano de luz llega a un acuerdo con dos almas que están aquí encarnadas para venir a este plano, para proyectarse, que no se hace por divertimento ni es un tema baladí, pero ese alma se presta a eso para vivir inmediatamente, al poco de estar aquí, a las pocas semanas de estar en el vientre de la madre. Vivir un aborto lo hace siempre, siempre por amor. Este alma está por amor asumiendo ese propósito de vida, haciendo suyo ese propósito de vida, y siempre desde ese amor se hace para que estas dos almas, las almas de los progenitores y muy especialmente el alma de la madre, ese hecho, ese fenómeno, ese acontecimiento que es el aborto, le sirva como impulso, como factor de impulso en su camino espiritual, en su proceso consciencial. El alma que encarna le hace, entre comillas, ese favor a las almas de sus progenitores y muy especialmente al alma que está encarnada en la madre, porque esto lo he compartido y lo han compartido conmigo muchísimas mujeres. Los abortos, Eli, sean naturales, espontáneos, o sean provocados, antes o después, a veces no es en ese momento, pero sí viene después, antes o después, provoca, genera una reflexión en conciencia. Es como algo que remueve a la persona, y en este caso muy especialmente a la madre, también al padre, pero muy especialmente a la madre, remueve a la persona para que se abra a una serie de reflexiones, a una serie de consideraciones de conciencia que sin ese revulsivo, sin ese terremoto, sin ese removimiento, no se hubiera planteado. Y esa madre que ha vivido esa experiencia, repito, puede ser inmediatamente o puede ser más tarde, pero siempre, antes o después, esto es ineludible. El aborto le lleva a plantearse cosas, a preguntarse cuestiones, a hacerse reflexiones que le sirven como acicate en su proceso consciencial. El acto de amor es tremendo, el que este alma que está en el plano de luz se presta a encarnar para vivir solamente unas pocas semanas en el vientre de la madre, para provocar en las almas de sus progenitores, repito, fundamentalmente en la madre, este removimiento que le pueda servir como acicate en su proceso consciencial. Y sé que esto que estoy compartiendo, Eli, puede entenderse como una especie de mensaje a favor del aborto. Personalmente, tú lo sabes bien, no participo de ninguna dualidad, ni pro ni contra, ni a favor ni anti nada. Y en mí no hay nada ni a favor ni en contra de eso que denominamos aborto. Lo único que hago es compartir de corazón una sabiduría que es muy profunda, que nos han legado maestros y maestras y que nos dice lo que estoy compartiendo. Hay un propósito de vida en el contexto del aborto. Forma parte del propósito de vida del alma. Y algunos dicen, pues eso es un argumento a favor del aborto, porque todo lo mete en un contexto donde parece que todo tiene un sentido. Claro que todo tiene un sentido. Es que en la vida todo tiene un sentido. En lo micro y en lo macro, en lo macro y en lo micro. Todo tiene un sentido cuando vemos con los ojos de la trascendencia, con los ojos de la esencia y no con los ojos de la apariencia. De la misma forma, Eli, concluyo que hay personas que me dicen, pues Emilio, cuando hablas de que ya antes incluso de la fecundación, ya está aquí el alma presente en un cuerpo etérico y que en el vientre de la mamá ya está el alma y el cuerpo etérico ahí dando forma al cuerpo físico, lo que estás diciendo es que desde el principio, desde el primer momento de la fecundación, el alma ya está ahí. Pues sí, efectivamente, desde el primer momento de la fecundación, el alma ya está ahí. Ya se ha proyectado, que es lo que hace el alma, en una gran parte. Es verdad que la fuerza del alma es tal que esa proyección que va haciendo no es completa cuando está en el vientre de la madre. Incluso sigue todavía proyectándose en los primeros años de vida, pero de vida física una vez que ha nacido.
pero en el vientre de la madre ya está el alma proyectada en una gran parte. Con lo que cuando se habla de aborto hay que tener en cuenta que ahí hay no solamente una persona, no solamente una apariencia, no solamente un cuerpo físico, ya está el alma. Y cuando comparto esto hay personas que me dicen, pues eso es un alegato en contra del aborto, porque estás poniendo de manifiesto que ya hay algo mucho más que un pequeño embrión material, que ya incluso está el alma ahí presente. Pues bien, ni a favor ni en contra del aborto, sino simplemente esto es lo que nos ha legado la sabiduría de tantos sabios y sabias. Propósito de vida, amor por parte del alma que encarna sabiendo que va a vivir esa experiencia de aborto y lo hace como revulsivo de las almas de los progenitores, muy especialmente la de la mamá, e igualmente el ser consciente que cuando se produce la fecundación, desde el principio en el vientre de la mamá hay algo que es completo. En apariencia, el embrión, el cuerpo etérico, el cuerpo físico ya que empieza a desarrollarse, y desde el punto de vista de la esencia, puesto que ahí está el alma. Esto no es ni a favor ni en contra del aborto, simplemente es lo que esta sabiduría profunda pone a nuestra disposición para que a partir de ahí cada uno en libre albedrío y en conciencia actúe como considere conveniente. Muy interesante, Emilio. Bueno, vamos a entrar ahora en otra cuestión, pasado ya este tema, que yo creo que era muy importante abordarlo, y también para quitarle a las mujeres, pues eso, ¿no? Esa carga emocional que muchas señoras llevan. Yo no he sido madre, pero bueno, soy hija y he escuchado mucho a mi madre y a otras mujeres hablar de esta experiencia y había que abordarla porque creo que era un tema importante, ¿no? Bueno, ¿qué papel ocupa, Emilio, cuando nacemos? Hay un proceso hasta que llegamos a la edad adulta, es lo que sería la lactancia, la infancia y la adolescencia. Son 3 etapas que a mí me gustaría mucho que tú explicaras qué función tiene en nuestro proceso vital de vida que en la encarnación que hacemos en la Tierra. Muchas gracias, Eli. Un tema que sigue siendo enormemente interesante. Fíjate que hemos compartido que antes incluso de la fecundación ya está aquí el alma con un cuerpo etérico. Dentro del vientre de la mamá lo que se produce es la configuración del cuerpo físico. Y cuando por fin el bebé nace, el bebé tiene la esencia, ese alma cuyo núcleo duro, el centro del alma, decía San Juan de la Cruz, que es el espíritu, está ahí el espíritu y está el alma, y hay un cuerpo etérico en el que ha encarnado y un cuerpo físico que también se ha formado ya en el vientre de la madre con el molde del cuerpo etérico. Por tanto, está en la esencia, está desde el punto de vista de la apariencia, lo etérico y lo físico. Pero claro, el ser humano, Eli, es en su parte efímera, en nuestra parte perecedera, es mucho más, ¿verdad? ¿Dónde está el mundo emocional? ¿Dónde está el mundo mental? Todavía no lo hemos citado, todavía no lo hemos nombrado. Y no lo hemos citado ni nombrado porque todavía no está presente. Es decir, en un bebé cuando nace, aún no está configurado ni el mundo emocional ni el mundo mental. Está la esencia, el yo superior, está el cuerpo etérico o energético y está el cuerpo físico, pero todavía no está el mundo emocional y el mundo mental. En los primeros meses, el bebé aún no tiene ni siquiera algo que está muy ligado a nuestra capacidad mental, que es la autoconsciencia. El bebé no tiene conciencia de sí mismo. No es que se vea unido a lo demás, no, es que al no tener sentimiento de yo, al no verse como un yo, todo es uno, todo es uno. Ese bebé que está en su cunita, él no se ve como algo distinto de la cuna, ni la cuna de algo distinto de él. Cuando hay cosas que se mueven en su entorno, el papá, la mamá, los familiares que van a verlo, todo ese contexto que se mueve en torno a él no tiene un sentimiento de yo y el otro, de sujeto y objeto. Todo se ve en el contexto de una unicidad. Poco a poco, el bebé sí va adquiriendo la conciencia de yo, que es algo necesario para vivir esta experiencia humana, el tener una conciencia de yo. Compartiéndolo con pediatras,
Los pediatras esto lo saben perfectamente que el bebé recién nacido no tiene una percepción de yo y que todo se mueve dentro de una especie de gran unidad. Repito, no porque el niño tenga una conciencia de unidad, sino porque como al no verse como yo, no hay separación con el resto. Y los pediatras, hay diferencias de opiniones si esta aparición del yo se produce a los 3-4 meses o un poquito más tarde. Pero en cualquier caso, estamos hablando que durante varios meses no hay ni siquiera percepción de yo, de un sujeto que se diferencia del resto del mundo. A partir del tercer, cuarto, quinto mes, el niño, el bebé, va adquiriendo esa percepción de yo. Y a partir de ahí se pone en marcha poco a poco, un proceso enormemente interesante, que es la formación del mundo emocional. En la medida en que el bebé y ya el niño empieza a tener percepción de yo, y en la medida en la que empieza ya a moverse, empieza a gatear, empieza a dar sus primeros pasos, todo eso hace que ese niño, que ya sí se ve como un sujeto, vaya relacionándose con el entorno, y eso es el factor de impulso de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo de emociones en sentido amplio de la expresión, con todo lo que ello conlleva. Y nos dice la sabiduría sin edad, la sabiduría primordial, que durante los primeros 7 años de vida, lo que se va configurando fundamentalmente en el niño, en la niña, es el mundo emocional. Ya tiene el yo superior, tiene el cuerpo etérico, tiene el cuerpo físico, y durante el primer septenio de vida se va configurando el mundo emocional. También, pero todavía de una forma secundaria, el mundo mental, porque aún el mundo mental no es el protagonista, Eli. El gran protagonista en esta fase de vida es la configuración, la plasmación del mundo emocional. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta los padres y las madres. Y es muy importante que se tenga en cuenta en las guarderías, en los jardines de infancia y en los primeros años de escolarización. En esos primeros años, hasta los 7 años, el niño fundamentalmente a lo que está llamado es a dar forma al mundo emocional. Y ojo, porque en función de la forma, del modo, de la manera que se configure en esos primeros años el mundo emocional, eso ya va a marcar el mundo emocional de esa persona a lo largo de toda su vida. No quiere decir que no haya cambios, que no haya modificaciones, pero hay un sostén fundamental, hay una base fundamental en lo emocional que se forja en esos primeros 7 años. De ahí la importancia de que los padres, los educadores, los docentes estén muy atentos al mundo emocional de ese niño y de esa niña para que sea un mundo emocional rico, fructífero, en armonía, en equilibrio. Hay que estar muy atentos a todo lo que es ese mundo emocional del pequeño. Es muy importante que a ese niño y a esa niña se le dé confianza, se le aporte autoestima, se le dé reconocimiento por las cositas que va haciendo, trabajos manuales, determinadas actividades deportivas o artísticas. Es muy importante que se le reconozca, que se le valore, porque eso va a darle un mundo emocional más hecho, más armonioso, más en equilibrio, con más autoestima, con más confianza. Y cuando en esos primeros 7 años esto no se hace, Eli, siempre hay ya una mella para el resto de la vida de esa persona, una tendencia a la falta de autoestima, a la desconfianza. Eso es lo fundamental que deberíamos tener en cuenta, repito, los padres, los abuelos, los educadores, docentes, en esos primeros 7 años. ¿Eso significa que lo mental no está? Sí, lo mental está y se está configurando, pero todavía no es el protagonista. A veces nos ponemos por delante, le ponemos al niño juegos o le compramos cosas o le alentamos a actividades que son mucho más mentales que emocionales. Y no nos damos cuenta que ahí lo que se está construyendo y es algo básico y un pilar previo es lo emocional. Y hay a veces que el propio padre, la propia madre, quieren que el niño, que sea inteligente, que no sé qué. Es que no es el momento, todavía no es el momento de que el niño empiece, en definitiva, a plantearse asignaturas que tienen que ver con la mente, que ya llegarán. Pero en estos primeros años, Eli,
no me cansaré de repetirlo porque esto causa una mella que ya no tiene solución, aunque se pueda variar el mundo emocional, pero esa base ya va de partida con una especie de mella cuando no cuidamos la configuración armoniosa, en equilibrio, desde el amor, desde el cariño, desde la autoestima, desde la aportación de confianza, desde la valoración de las cosas que ese niño y esa niña va haciendo, porque eso va a hacer que ese mundo emocional tenga una base equilibrada para el resto de su vida. Entonces, Emilio, al hilo de lo que estás diciendo, en la siguiente franja, que sería la parte de la adolescencia, ¿es cuando se desarrolla esa otra parte que estás tú comentando? Efectivamente, sí. efectivamente. Fíjate que ya el niño cuando tiene 7 años, sí. Dicen los pediatras incluso que hasta los 7 años el niño sigue estando muy ligado a la mamá y que los movimientos emocionales, lo que la mamá pueda vivir emocionalmente, lo siente el niño o la niña. Y todavía hay como un cordón umbilical que aunque se haya cortado el cordón umbilical físico al nacer, hay como una especie de cordón umbilical de conciencia emocional que se sigue manteniendo ahí. Pero ya con el siguiente septenio, de los 7 a los 14 años, ya si al principio, cuando se ha nacido, tenemos conciencia de ello, vamos adquiriendo en los primeros meses de vida conciencia de ello, podríamos decir que en el siguiente septenio, a partir de los 7 años, vamos ya adquiriendo una autoconsciencia más plena, ya se rompe por completo el cordón umbilical, no solo físico, sino emocional, con la madre, y entonces es cuando ese niño o esa niña, con sus 7 años, 8 años, 11 años, 12 años, ese niño que entra ya en lo que se encamina en lo que llamamos la adolescencia, está en condiciones de desarrollar su mundo mental. Ahí es el momento. Ahí es el momento de que también los padres, también los docentes y educadores tengan esto en cuenta para que, de la misma forma que en los primeros años debemos facilitar la composición, la plasmación equilibrada y armónica del mundo emocional, a partir de los 7, 8, 10 años estemos muy atentos al mundo mental. Y ahí ya se trata de proponerle al niño iniciativas, de proponerle al niño aprendizaje, de proponerle al niño o a la niña juegos que le vayan sirviendo para ir poniendo en su sitio el mundo mental. Por ejemplo, hay padres que juegan al ajedrez. Pues bien, antes de los 7 años no es aconsejable que al niño se le enseñe a jugar al ajedrez. Si un padre quiere, bueno, pues que lo enseñe. Pero realmente el momento de enseñar a un niño a jugar al ajedrez sería a partir de los 7 años, porque es un juego, hay otro, esto es un juego deporte, que muy profundo, que va a ayudar al niño a ir ya configurando un mundo mental potente. De la misma forma, todo lo que tiene que ver con rentabilizar, es el verbo que se me ocurre, rentabilizar la curiosidad que los niños puedan tener. Porque un niño con 7, 8, 9 años es curioso, tiene curiosidad. Y ahí se abre un mundo precioso desde el punto de vista de las ciencias, desde el punto de vista de la astronomía. Y debemos alentar al niño, empezar a darle conocimientos de ciencia, de astronomía. Muchas veces a los niños les encanta el tema de los planetas, de las estrellas. Bueno, pues saber que con todo eso no solamente se está entreteniendo, sino que ese acercamiento a este tipo de cosas científicas, de astronomía, le van dando al niño una capacidad de mente cada vez más abstracta. El niño ya no solamente va a mirar a lo rutinario, lo ordinario, a la comida, a la vestimenta, a los juegos infantiles, sino que ya el niño empieza en su vida, empieza a ver una mirada distinta hacia cosas que están más arriba, que es lo que tiene que ver con lo que en las tradiciones denominan la mente abstracta, no la mente concreta que se ocupa de lo rutinario, lo ordinario y lo de todos los días, sino una mente que ya empieza a ser capaz de plantearse cosas que van más allá. Eso va a posibilitar que ese niño, cuando vaya creciendo, cuando vaya siendo ya joven y adulto, tenga una especial capacidad
para la indagación, para la investigación, va a tener facilidades en esa labor de indagación e investigación que puede orientar en el ámbito de las matemáticas, de la física, de la ingeniería o de la filosofía y de la espiritualidad muy a temprana edad desde un punto de vista trascendente. Entre los 7, en definitiva, Eli, y los 14 años es el momento de poner delante del niño iniciativas, juegos, cuestiones, señuelos que a él le ayuden a ir ya empezando a usar esa mente y a darle a la mente una capacidad abstracta, una capacidad de indagación, una capacidad de interés por temas que no sean los puramente rutinarios y ordinarios, sino que eleve la mirada para algo más. Y de la misma forma que hablábamos del mundo emocional, en este segundo septenio se forma el mundo mental. Y a partir de los 15 años no significa que ese mundo mental vaya a ser siempre igual, puede cambiar. Pero lo que se haya hecho entre los 7 y los 14 años en el mundo mental, eso ya va a quedar como mella, eso va a quedar ya como base para el resto de la vida de esa persona. Mira, hace tiempo, hace tiempo que yo he hablado con personas, ¿no?, que están en el mundo de la espiritualidad, que son gente que tienen una cierta trayectoria, ¿no? Y siempre que hablamos del tema de los niños, pues me comentan que sería muy interesante que algún día, ¿no?, que ya se está haciendo en las escuelas, empieza a haber una asignatura nueva que sería el darle a los niños unas capacidades que no sean solo las capacidades de que aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, todo lo que conocemos como las materias ordinarias, ¿no?, sino que a los niños se les debería de ayudar a desarrollar los dones y talentos que tienen, las habilidades que tienen, incluso darles también un aprendizaje emocional para que cuando ya lleguen a la edad adulta lleguen con unas capacidades que nosotros no hemos adquirido. Entonces, sería llegar a ser adulto maravillosamente, porque ahora viene una etapa que es muy complicada, yo creo que es la etapa decisiva, ¿no?, hasta que llegas a ser adulto y a integrar todas las cosas correctamente, pero es la adolescencia, ¿no?, que es una etapa en donde estamos como en ebullición, porque está ahí entre el niño que está haciendo la transición a hombre o a mujer, se junta lo que es la parte mental, la parte emocional, y ahí hay como un rebujo que exactamente desde el plano que tú conoces, desde el saber que tú tienes, ¿qué puedes tú aportarnos sobre esta etapa tan complicada de ese trance? Pues has puesto sobre la mesa, en primer lugar, un nuevo septenio. Hemos hablado del recién nacido a los 7 años, ya hablamos antes del ámbito fetal, del recién nacido a los 7 años, y hemos hablado de los 7 a los 14. Tú ahora ya planteas una reflexión en ese momento ya de la adolescencia, ya que tiende un puente a la parte de la juventud, entre los 14 y los 21 años. Y has puesto sobre la mesa, Eli, un tema muy interesante que teníamos que abordar, y es el momento. Los dones y talentos. Los dones y talentos. Es decir, las capacidades, facilidades, cualidades innatas que tiene una persona. Esos son los dones y talentos. Pues bien, hemos compartido hace un rato que cuando el alma está en el plano de luz y va a encarnar, se proyecta para encarnar, lo hace con un propósito de vida, ¿verdad? Pues bien, ese propósito de vida, depende del que sea, conlleva que también ese alma, cuando encarna, traiga consigo en potencia unos dones y talentos concretos. Por esto se dice que los dones y talentos son innatos, es decir, lo traemos con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento. No son cosas que tengamos que incluir en nosotros, no, ya están en nosotros. Por supuesto que los dones y talentos, que son variadísimos, enormemente variados, y todos igualmente importantes, no hay unos más importantes que otros, todos ellos, o la inmensa mayoría, requieren del aprendizaje
de una serie de técnicas, de una serie de habilidades para su mejor plasmación, ¿verdad? No sé, una persona que tenga el don de la música, eso lo tiene innato, pero evidentemente para plasmar ese don tendrá que aprender a tocar un instrumento, tendrá que tener habilidades técnicas para plasmar esa música, ¿verdad? Pero lo importante es que los dones y talentos vienen con nosotros, están con nosotros innatos. En los primeros 7 años ya se puede empezar a percibir cuáles son los dones y talentos del niño y de la niña. Hemos dicho que ahí la prioridad es la configuración de su mundo emocional, pero ya configurando ese mundo emocional ya podremos ir dándonos cuenta quizás de por dónde van esos dones y talentos del niño o de la niña. Y es muy importante que tanto los padres como los docentes estemos atentos al respecto, porque cuando vamos percibiendo por dónde van ese don, ese talento, haríamos bien en incentivarlo, en motivarlo, porque está en la esencia misma de la persona. Y sobre todo es entre los 7 y 14 años, donde ya no solamente el mundo emocional está configurado, sino que se está configurando, como hemos dicho, el mundo mental, donde ya son más visibles, donde ya se hace muy visible los dones y talentos que ese niño, porque todavía, o ese adolescente, en gran medida todavía es un niño, tiene por delante. ¿Cuáles son los dones que ha traído consigo? Y finalmente, cuando entramos en esa fase preciosa entre los 14 y 21, sería el momento de materializar, es decir, de dar forma, habilidades, técnicas, etcétera, etcétera, completa a esos dones y talentos. Si en el primer septenio lo fundamental es lo emocional y en el segundo septenio lo fundamental es lo mental, diríamos que en el tercer septenio debería ser el momento, como esta sociedad esto no lo tiene en cuenta, no suele ser así, Eli, pero es lo natural, entre los 14 y los 21 años sería el momento donde ya ese joven, porque ya empieza a ser un joven camino de adulto, adquiere conciencia de cuáles son sus dones y sus talentos, empieza a cristalizar las habilidades y las técnicas necesarias para plasmar en la realidad esos dones y talentos, y debería haber un sistema educativo y todo un contexto social que potenciara, que apoyara, sean cual sean los dones y talentos de ese joven, y no cercenarlos, que es lo que se suele hacer, porque entre los 14 y los 21 años empieza ya todo el lío del mercado laboral, de la importancia de una formación orientada a tener un puesto de trabajo. Y claro, hay dones y talentos que no casan con eso de encontrar, o aparentemente no casan con esto de encontrar un puesto de trabajo, y entonces se cercena. Y la educación, que si es tal, debe ir dirigida a colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo, que en el caso de ese joven, de esa joven, de ese adolescente, de ese niño, de esa niña, son sus dones y talentos, la educación se borra y en su lugar se pone una formación que es casi un formateo, borrando sus ficheros originales o encriptando, porque borrar afortunadamente no es posible, pero encriptando sus ficheros originales y poniéndole encima a otros para que siga el camino que la sociedad le dice que tiene que seguir para tener éxito, para encontrar un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual se le está haciendo un daño enorme a ese chico de 16, de 18, de 20 años, se le está haciendo un daño enorme porque se le está apartando de esos dones y talentos que constituyen la esencia de su propósito de vida, y se le está intentando y meter forzosamente por unos cauces que realmente no son él, y que más tarde o más temprano, a los 40, a los 50, a los 60 años, va a provocar un vacío vital. Vale, espera, vamos a parar aquí porque esto es muy importante. Esto para mí creo que es la esencia de esta entrevista. Cuando estamos en esa adolescencia, que tú estás explicando muy bien, es cuando más se desarrollan estos dones y talentos, aunque ya en la niñez ya puede ocurrir que se vaya perfilando estas capacidades que tiene esa persona. Es el momento de, digamos, esos dones y estos talentos que las personas tenemos, eso es realmente lo que tú quieres decir que sería nuestro verdadero propósito de vida. Es decir, que si técnicamente se nos diera el desarrollo de esas capacidades que traemos innatas
se nos da ese adiestramiento técnico, podríamos ser personas que estamos desarrollando para lo que hemos venido, haciendo nuestra función, pero además estamos construyendo el futuro de vivir de esos dones y talentos, ¿verdad, Emilio? Te pongo un ejemplo, Eli, y perdóname que lo personifique en ti. Sí. Yo percibo en ti dones y talentos. Por ejemplo, percibo en ti el don y el talento de la comunicación. Tú de manera innata, eres una persona comunicativa, Lo soy. que te sabes comunicar, sabes llegar a la gente. Eso en ti es innato. E igualmente hay innato en ti una sensibilidad que yo me atrevería a calificar incluso de ternura. Eres una persona sensible, eres una persona tierna, y eso también es un don. Evidentemente, ese don o esos dones, comunicación y ternura, tú lo has tenido desde siempre, lo has traído contigo. Forman parte de tu propósito de vida. Tu propósito de vida es uno, y ese propósito de vida conlleva que tú tengas, cuando menos, seguramente tienes más, pero cuando menos tengas estos dos dones y talentos, la comunicación y la ternura. Pues bien, si yo como padre, si yo hubiera sido padre tuyo, ¿no?, y hubiera tenido conocimiento de causa de todo esto, yo hubiera hecho lo posible porque esa ternura que está en ti y que es un talento, es un don, haberme dado cuenta y haberla potenciado en tus primeros 7 años de vida, porque es donde se forma el mundo emocional. Entonces, para que en tu mundo emocional esa ternura se incardine, pero se incardine de un modo equilibrado, de un modo armónico, porque a veces cuando somos tiernos y forma parte de nuestro personaje, de nuestro ser, cuando somos tiernos, pero esa ternura no está armonizada, no está equilibrada, eso nos origina mucho daño cuando somos adultos. Es una sensibilidad que muchas veces que nos desborda, ¿no?, ante lo que ocurre ante nuestro alrededor, ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento de los seres humanos, de los animales, y nos desborda. Esa sensibilidad, esa ternura es maravillosa, y en los primeros 7 años deberíamos configurar en armonía el mundo emocional para que esa ternura se inserte en la persona, ya está en ella, pero coja hechuras en la persona desde la armonía, desde el equilibrio, y no con salidas de tono que finalmente, como un boomerang, se pueden revolver contra la propia persona. Y el tema de la comunicación tiene un componente mental muy importante, con lo que fundamentalmente la comunicación en ti, el apoyo se tendría que haberte dado entre los 7 y los 14 años, cuando se está configurando el mundo mental, y haberte incentivado a actividades, a divertimentos o a enseñanzas donde tú pudieras no solamente expresarte y desarrollar tu comunicación, sino ir adquiriendo habilidades y técnicas para ese mundo de la comunicación. Por ejemplo, actualmente a una persona que se le perciba el don de la comunicación es muy importante darle conocimientos en materia tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy las tecnologías son una gran ventana abierta, ¿verdad?, para que una persona pueda desarrollar ese don de la comunicación. Entonces, te he puesto como ejemplo, pero permítemelo, y es muy bello porque hay un don en ti que es la ternura, que está muy ligado a lo emocional, primer septenio, un don en ti, la comunicación, que ya está más ligada a lo mental, segundo septenio, y en el tercer septenio, entre los 14 y los 21 años, es cuando en ti debería haberse plasmado ya de una forma potente ambos dones, con un mundo emocional en armonía, con un mundo mental también equilibrado, y con el aprendizaje hasta los 20, 21 años de técnicas, de especializaciones, de habilidades que te hubieran ayudado a que esos dones y talentos no solamente los tengas, sino que los puedas practicar y, lo que es muy importante, compartir de un modo eficaz, de un modo eficiente y, desde luego, con el entusiasmo que siempre es propio de la práctica y el compartir de los dones y talentos. Bueno, yo voy a añadir una cosa, si me lo permite, de lo que hace la intuición de los niños, ¿no? Cuando uno sabe que tiene unos dones, pero no sabe muy bien ponerle nombre. Yo cuando era pequeña, a mí me gustaba mucho cantar y me gustaba mucho hablar. Yo, de hecho, hablé muy pronto y canté muy pronto.
Entonces, a mí me gustaba mucho ponerme en la habitación de mi madre y cogía, o no sé si os acordáis de una marca de desodorante, no voy a decirla, que era como una especie de micrófono, que era así como un cilindro, y yo me cogía con el micrófono y me ponía en la habitación a cantar y a hablar y me ponía a hacer mis propios programas de televisión, me ponía a hacer del 1, 2, 3 o de lo que fuera, ¿no? Y porque yo quería, en mi pequeño mundo, jugar a lo que a mí más me gustaba, que era cantar y era comunicar. Yo no sabía exactamente lo que estaba haciendo, yo lo que sabía es que me gustaba y que yo quería dedicarme a eso. Luego, cuando vas al colegio, entiendes que eso, pues te hacen ver que eso no es un trabajo. Y entonces te empiezan digamos, a quitar toda esa inocencia y esa frescura de eso que tú haces como un juego, pero que son tus dones y talentos, ¿no? Emilio, hemos estado hablando durante toda esta entrevista tan preciosa que estoy aquí apasionada con los 5 sentidos puestos en ti porque creo que tiene un calibre importante lo que estamos haciendo hoy. Hemos estado hablando de los dones y talentos, hemos estado hablando del propósito de vida, pero ¿hay un propósito de vida que digamos que es general a todos los seres humanos o cada uno tiene un propósito de vida individualizado? Muy bien, Eli. Antes de responder a esta pregunta, que lo voy a intentar hacer, compartir contigo que ya que has puesto sobre la mesa otro talento tuyo, yo había hablado de la sensibilidad ternura y había hablado de la comunicación, tú has hablado de cantar, Sí. que es cierto que yo sé que tú tienes ese don, porque lo he comprobado y he tenido afortunadamente lo he podido comprobar en distintos momentos. Fíjate, porque es un don muy interesante en el contexto de todo lo que vinimos compartiendo. El cantar conlleva un sentimiento, obviamente, ¿verdad? Una emoción. Y para cantar bien, incluso se dice coloquialmente, hay que cantar con el corazón, ¿no? Cantar con el corazón. Eso pone en evidencia que el don del cante, el don de cantar, tiene una ligación con lo emocional. Con lo que en tus primeros 7 años se te debería haber incentivado a que cantaras. No a que cantaras bien ni mal, sino a que cantaras, porque era el momento en el que esa vocación, ese don de cantar, debería hacerse en ti patente y ir cristalizando, independientemente de que todavía no cantaras bien, por decirlo de alguna forma. Seguramente ya de forma natural cantabas bien, pero técnicamente a lo mejor todavía no cantabas bien, ni era necesario que cantaras bien técnicamente, ni era necesario que supieras música. Todavía en esos primeros 7 años lo importante es que cantaras con el corazón. Ahora bien, en el siguiente sexenio, entre los 7 y 14, sí sería ya el momento de que ese don que tienes de cantar se hubiera ido complementando con conocimientos de música, que tienen que ver también con el desarrollo de la mente. La música es matemática, las matemáticas son música. Una persona que aprende música está ahí desarrollando también de una forma muy clara y muy significativa su mundo mental. De haberte dado ahí conocimientos musicales, conocimientos de música, temas de técnica vocal para que fueras cantando mejor. Ese sería la labor del segundo sexenio. Y todo eso debería desembocar para que en el tercer sexenio, entre los 14 y 21 años, todo eso ya se consolidara en ti. Y tú dices, muy bien, pero es que cantando no te vas a ganar la vida. Bueno, vete a saber, sí, no, depende de muchas cosas, pero efectivamente con este lío del Montepío, de la actividad laboral y demás, cortamos, cercenamos las capacidades innatas de la gente. Y voy a lo que me has preguntado. No quería dejar esto de tu don de cantar en el tintero, Eli. Voy a lo que me has preguntado. Bien, podríamos decir que todas las almas cuando encarnan, la mía también, tenemos un mismo propósito de vida, en sentido muy amplio, un mismo propósito de vida. ¿Cuál es? Siempre el mismo. Ir recordando, ir dándonos cuenta que no somos solamente la apariencia. Es decir, en mi caso, que no soy solo Emilio
y mi mundo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. El propósito de vida con el que mi alma ha encarnado, como todas las almas, es darnos cuenta de que soy más que la personalidad, que soy más, en mi caso, que este Emilio. A partir de ahí, ir recordando que hay algo más, una esencia imperecedera, con el nombre que cada uno le quiera dar, el alma, espíritu, luz, conciencia, el nombre que cada uno quiera darle. Y finalmente, ese propósito de vida implica, impulsa, promueve el que, habiendo recordado que somos más que Emilio, el Emilio de turno, Emilio, él y Esther, y habiéndonos dado cuenta de que hay en nosotros más que la simple personalidad, ir viviendo cada vez más en coherencia, en conciencia y en consistencia con eso que realmente somos. Este, Eli, es el gran propósito de vida. Yo lo llamo salir del olvido, del gran olvido. El gran olvido que consiste en creernos que somos la apariencia. Emilio, él y Esther. Y encarnamos muchas veces, Eli, para ir poco a poco saliendo de este gran olvido y para ir plasmando esa salida en una vida cada vez más coherente con lo que somos. Y con este telón de fondo, que es el mismo para todos, cada alma tiene en estos momentos un nivel evolutivo, lo que Jesús de Nazaret llamaba en la lámpara de aceite, que él utilizaba como metáfora del alma, tiene un nivel de aceite. Y este propósito de vida cristaliza en cada ser humano de una manera distinta en función del nivel de evolutivo de cada alma y en función de las circunstancias que por dones y talentos, los progenitores que ha elegido, etcétera, etcétera, porque claro, al elegir los progenitores elegimos la cultura, el país, la situación socioeconómica y todo eso va fraguando con el telón de fondo de un mismo propósito de vida, propósitos de vida concretos de cada persona en cada encarnación del alma, en cada encarnación, en cada persona. Te estaba escuchando y tú sabes que soy muy impulsiva, yo les pido perdón a todos ustedes porque estoy siempre ahí como que quiero interrumpir, que me estoy moviendo mucho porque soy un poco hiperactiva, les pido perdón, pero bueno, me estaba entrando una pregunta que bueno, creo que viene muy al hilo de todo esto que tú estás hablando. ¿Las vidas pasadas tienen algo que ver con estos dones y talentos y con estas cosas que venimos a desarrollar a lo largo de nuestra siguiente encarnación, Emilio? Claro que sí, Eli, claro que sí. De hecho, hay dones y talentos que no son la primera vez que los traemos, sino que lo hemos tenido en otras vidas. No sé, hay un ejemplo paradigmático, que es el caso de ese gran músico que fue Mozart. Mozart, sin ningún tipo de dudas, tuvo ya el don y el talento de la música en una vida anterior a su encarnación como Mozart. Y lo volvió a tener en su encarnación como Mozart y lo supo desarrollar de una forma primorosa. Y como lo había desarrollado enormemente en otra vida, lo pudo poner en marcha a muy temprana edad. No tuvo que esperar ni siquiera al segundo septenio. Ya en el primer septenio empezó a dar muestra no solamente de una afición, de un gusto o de un saber interpretar música, no, es que incluso técnicas, incluso composición a unas edades enormemente tempranas, impropias, podríamos decir, lo que es evidente que esa persona traía ese don y ese talento ya desarrollado, muy desarrollado de otras vidas. Claro, el caso de la música es muy evidente. Hay otros dones y talentos que no son tan evidentes y que aunque suceda lo que acabamos de compartir, que vienen ya desarrollados de otras vidas, no se ven con tanta claridad en nuestros primeros años de vida. Por tanto, sin ningún tipo de duda, los dones y talentos puede ser que ya vengan desarrollados con una potencia de vidas anteriores. Pero también es verdad, Eli, también es verdad que esto no es lo más frecuente. Esto sucede, me acabo de referir a ello, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el alma, cada vez que encarna, en su propósito de vida, vaya desarrollando dones y talentos distintos. Es decir, que no se encuadra en unos dones y talentos y esos se van repitiendo vida tras vida. Es muy probable que una persona que ha desarrollado el talento de la música, pongamos por caso, en una vida, en la siguiente vida ya no elija ese don y ese talento, sino otro, porque es lo que le va a permitir el proceso evolutivo, el desarrollo consciencial.
De eso se trata, ¿no? De evolucionar. Y esa evolución a veces se da por la perfección de algo que ya has tenido una vida anterior, pero en muchas ocasiones diciendo, no, esto ya lo viví en una vida anterior y ahora me toca desarrollar otra cosa. Vale, pero se puede traer todas, es decir, yo puedo traer, para ir concluyendo, puedo traer dones nuevos y puedo traer también dones de otras vidas, ¿no? ¿Se pueden complementar? Efectivamente, Eli. Vale. Puede ser A, B o ambas cosas. Vale, o vale. ambas cosas. Perfecto. Pues nada, Emilio, ¿qué quieres que te diga? Que me ha encantado, que ha sido una... yo creo que era un tema muy interesante, que además no lo habíamos tocado nunca, la niñez, la infancia, la adolescencia. Creo que era un tema importante tocarlo y creo que a muchos les va a sorprender mucho esta entrevista. Pues yo te lo agradezco, Eli, porque efectivamente no es un tema que aborde con frecuencia, no porque no lo considere importante, sino porque no se me plantean entrevistas como estas donde tenga ocasión de abordarlo. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a Rincón del Alma por esta ventana abierta y muchas gracias a Esther por su magnífica labor y su presencia. Muchas gracias a las dos. Bueno, las gracias te las damos nosotras a ti, porque siempre que tú vienes al Rincón del Alma, yo digo que tú eres un faro de luz para muchas personas. Yo te considero alguien muy importante en el mundo, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? En el mundo de la espiritualidad eres un referente y es un honor para mí personalmente, me emociona y todo, el que tú cojas tiempo de tu tiempo, de tu agenda tan apretada y que quieras compartir en este rincón del alma y contar cosas con tanto amor y con tanta generosidad como siempre lo has hecho desde un principio. Desde la primera vez que yo contacté contigo, que estábamos los dos ahí en un cruce de mensajes y yo estaba intentando de ponerle a él un mensaje y él me mandó automáticamente un mensaje para decirme, un mensaje de WhatsApp, de decirme, Elizabeth, que sí, que voy a ir a tu primer programa, que voy a ser tu padrino, y hasta el día de hoy, pues muy agradecida, Emilio, de verdad. Muchas gracias a ti, Eli. Un abrazo muy fuerte. Bueno, señores, espero que les guste esta entrevista, que se animen a suscribirse al canal del Rincón del Alma, donde vamos a poner muchos contenidos muy, muy diversos. Queremos que sea un canal diferente, en donde se puedan haber espacio para todos, para ustedes que quieran compartir contenidos conmigo, pueden ponerse en contacto. Queremos hacer publicidad también de cosas que ustedes quieran y sobre todo suscríbanse, hagan donaciones para que el trabajo de Esther y el mío pueda seguir mejorando. Les vamos a poner un número de cuenta abajo para que ustedes puedan hacer sus aportaciones y ya saben, denle ahí al botoncito y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a todos por haberme hecho este empuje para que abriera el canal y espero estar a la altura de no de las expectativas, sino de poder hacer el servicio a través del canal. Y por supuesto el programa sigue adelante. Gracias y hasta un próximo encuentro. Hasta luego.